con el primer Coffee Science nacional y sería el 10º que organizamos aquí en la Universidad de Guadalajara por parte de los capítulos estudiantiles de OCE y de SPY. En esta ocasión tenemos como investigador invitado al doctor Elder de la Rosa Cruz. Él pertenece al Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato, y voy a dar una breve semblanza sobre el doctor. En 1988 obtiene la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En 1990 adquiere el grado de doctor de maestría en Ciencias Ópticas y en 1998 el doctorado en Ciencias Ópticas, ambas en el Centro de Investigaciones en Óptica. Es investigador titular C del CIO, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3, es parte del grupo de nanofotónica y materiales avanzados, del cual es fundador y líder. Este grupo pertenece al CIO también. Ha sido jefe de la división de fotónica y miembro del comité académico. Actualmente es el director general del Centro de Investigaciones en Óptica. Es miembro del comité técnico de la red temática de nanociencia y nanotecnología. Es miembro de diferentes organizaciones científicas como la OSA, SPIE, la Sociedad Mexicana de Física y la Asociación Mexicana de Óptica. Ha sido árbitro de diferentes revistas científicas, evaluador de proyectos de diferentes agencias, fundador del Topical Meeting on Nanostructured Materials and Nanotechnology, Nanotech. Tiene más de 150 participaciones en congresos nacionales e internacionales, más de 45 conferencias por invitación presentadas en reuniones científicas, universidades y centros de investigación, más de 90 publicaciones en revistas de circulación internacional con refereo riguroso, más de 25 memorias, 23 artículos en extenso sin refereo riguroso, 5 artículos de divulgación científica, más de 1000 citas tipo A los productos de él mismo. Es responsable de diferentes proyectos de investigación con la industria y varios de colaboración. Sus áreas de interés son el estudio de las propiedades ópticas lineales y no lineales de materiales avanzados, nanoestructurados y en bulto para aplicaciones fotónicas, síntesis y caracterización de la luminiscencia de materiales nanoestructurados para sistemas de iluminación, aplicaciones biomédicas y celdas solares, preparación y caracterización de la luminiscencia en vidrios suaves dopados con tierras raras para láseres y amplificadores de fibra óptica, y la preparación y caracterización de fibras ópticas centelladoras. Bueno, sin más preámbulo, démosle una fuerte bienvenida al doctor invitado, Elder de la Rosa. Gracias. Bueno, es la primera ocasión que organizamos este evento aquí en la explanada del módulo. Más que experimento, pues esperemos que tengamos una buena respuesta. Y bueno, los que no estén familiarizados con el evento, es una charla amena, es una charla directa con el investigador. No es técnica, no es una plática técnica, así es que siéntanse con la comodidad de preguntar en cualquier momento, cualquier pregunta que se les venga a la mente. Obviamente que no le falta respeto nada más al doctor. ¿Y cualquier tipo de pregunta, doctor? Estoy abierto. Okay. No preparé absolutamente nada. Me dijeron que no era técnica, así que, pero aún así podemos hablar cualquier cosa, ¿no? Bueno, los que no tengan café, están a tiempo para tomar su café, que no estén con frío. Los que no, pues ya empezamos. Bueno, la primera pregunta, doctor. Bueno, ya sabemos sobre sus estudios superiores, sobre la licenciatura, maestría y doctorado, donde lo realizó. Pero, ¿qué nos podría platicar sobre la primaria, la secundaria, la preparatoria? ¿Se acuerda cómo fue? ¿O qué tipo de alumno era a lo mejor en ese entonces? Ya pasó un poco de tiempo. Bueno, primero, pues gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí en este día aún de clase. Es muy interesante estar aquí. Cuando yo recibí la invitación me pregunté, una plática técnica. Cuando me aclaraste que no era una plática técnica, para mí resultó mucho más curioso poder venir sin ninguna preparación y enfrentarlos, ¿no? Creo que hay momentos muy interesantes en la vida de cada uno. Para mí este es uno de ellos, recibir preguntas inesperadas. Y también
hubieron algunos momentos en el pasado de mi vida que marcaron de alguna manera el camino que yo iba a hacer. No soy una persona, vi algún par de videos que tú me enviaste y no soy una persona extrovertida. Más bien mi paso por la escuela fue discreta, pero siempre fui dedicado a esto. Llegué, pasé por la primaria sin nada glorioso, no recibí un premio por no me dieron muchas estrellitas, más bien estaba del otro lado oscuro de esa parte, no recibí estrellitas, a veces me quedaba castigado, pero logré superar el 6º año y de ahí empezó a ser más definido lo que yo quería hacer ya en la secundaria. Entonces así llegué, yo diría que pasé la primaria sin ninguna estrellita, pero cuando llegué a la secundaria casi soy expulsado de la secundaria, y a partir de ahí entendí que la única posibilidad que yo tenía pues era no dar motivos para ser expulsado, y así que me tuve que poner a estudiar. Entonces era de los que hacía bullying ahí, bueno, lo que ahora llaman bullying. Pues sí, ahora la psicología ha ayudado bastante en poner nombres, pues un poquito, digamos, un poquito de bullying. Era pues, yo creo que como cualquier niño, espero. Pero sí, había un poquito de eso, digamos que era un niño un poco inquieto que le hacía pasar malos ratos a los profesores. Cuando yo terminé la carrera y luego fui a enseñar a una preparatoria, entonces estuve en la parte al revés de la historia, ¿no? Y entonces yo fui a dar clase en una preparatoria, no sé si aquí hay como el Lux o como el ITES, una preparatoria privada, muy difícil dar clases, y entonces aprendí lo que yo hacía al profesor cuando yo estaba recibiendo la clase, y ahora yo estaba recitando la clase. Y sí, un niño inquieto, digamos. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No le tengan miedo. ¿Dónde nace su pasión por la investigación? ¿En qué momento de su vida fue cuando decidió ser investigador? Eso es muy interesante. Yo soy originario de Chiapas. Nací en un pueblo pequeño que se llama La Concordia. Y de ahí, a los 13 años, me moví a la capital del estado de Chiapas, que es Tuxtla, para estudiar la secundaria. 13 años y ya vivía yo solo. Cuando terminé la secundaria, me di cuenta que el asunto estaba con las ciencias naturales, ¿no? Así era el programa de antes. Empecé a leer sobre física. Cuando llegué a la preparatoria, revisé las potenciales carreras que yo podía tener, y me di cuenta que todas me parecían aburridas. Decía, si hago ingeniería civil, que había mucha gente alrededor mío de ingeniería civil, voy a construir un puente, ¿no? Y luego, por alguna razón, no recuerdo exactamente qué, cayeron en mis manos 2 libros. Uno que se llama Los creadores de la nueva física, de Barbara Lovett. Es una historia de cómo se construyó la física atómica alrededor de Niels Bohr, Einstein y todo eso. Y luego un libro de un investigador de la UNAM que se llama Félix Oyarzábal, que era un libro de física de secundaria que algún día lo ven. Es un libro realmente excelente que te explica la física muy bien. Ahí yo decidí que quería hacer física, porque entre esos 2 libros me di cuenta que era muy emocionante poder explicar el origen de las cosas. Entonces yo decidí estudiar física, y yo quería estudiar relatividad, porque esa era la manera de explicar el origen del universo. En ese momento decidí irme a estudiar física fuera del estado, y busqué en todo el país una universidad que me diera el grado de físico matemático, porque para hacer relatividad tenías que ser más matemático que físico. Era la herramienta, y lo demás era tener imaginación, decía yo. Y así llegué a la escuela de física. Entonces ahí decidí yo hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo fue que realizó el cambio de relatividad a cuestiones ópticas? Eso es mucho más interesante, porque lo que yo digo es real, es real. Alguna vez en la escuela de física me pidieron que yo escribiera una nota de cómo había llegado a estudiar física,
y escribí eso. Nunca había recapitulado todo el asunto hasta ese momento. Cuando estaba en física y empecé a tomar los cursos, seguramente ustedes lo vivieron, pero yo hice mi prepa y resolvíamos de pasta a pasta el Granville de derivadas e integrales, no sé si lo conocen. Y a uno hacía integrales cerrado los ojos, ¿no? Cuando llegué a la escuela de física y tomé el primer curso de matemáticas de cálculo, pues yo pensé que eran integrales más sofisticadas y resultó que pues, no había integrales. Había conceptos más fundamentales, más abstractos, donde no tenías que integrar, sino tenías que entender. Y entonces empezó a cambiar las cosas, ¿no? De repente llegó un punto, más o menos a la mitad de la carrera, en el que me di cuenta que es muy bonito, hay muchas cosas que te gustan y hay muchas cosas que las puedes leer con pasión, pero no las puedes hacer de la misma manera. Entonces, relatividad es algo que a mí me encanta, todavía me gusta leer mucho cómo se forma todo el origen del universo y demás, pero hacerlo es una cosa distinta. Entonces, hacia la mitad de la carrera yo me di cuenta que está muy bonito eso, entender todo, pero no es lo mío. Lo mío, yo decía, yo quiero hacer algo que se pueda usar, que se pueda sentir y que pueda resolver un problema. Yo me moví a termodinámica. Él daba la relatividad, empecé a hacer algunas cosas en termodinámica, me conecté con gente que trabajaba para el IMT y empecé a hacer cosas de termodinámica. En eso seguramente recordarán a García Colín, que ya falleció, pero me tocó ese boom ahí en el IMP. Y hacía cosas muy padres también de termodinámica porque estaban orientadas mucho a la aplicación. Pero esa parte no era para mí. Cuando yo terminé la carrera ahí en la escuela de física, empezamos a hacer ahí en la escuela de física, se empezó a montar un laboratorio de óptica. No sé aquí, pero si les ha tocado vivir la típica mesa de granito con soporte de aire con llantas, y así empezamos a hacer algunos hologramas. Y de ahí nos dimos cuenta que había un lugar que se llamaba Centro de Investigación, se llama Centro de Investigación en Óptica, y ahí hacían óptica. Lo visité. Yo les digo que estaban de oferta porque era muy fácil entrar al CIO. Y así llegué. Y me ha tocado vivir muchísimas cosas en el CIO, que seguramente a lo largo de la plática las vamos a desarrollar. Pero cuando llegué al CIO estaba el boom de las fibras ópticas. Eso fue, yo llegué en 89 por ahí, en 89 o final de 88. Llegué al CIO, en donde la comunicación era más bien al aire libre. Entonces yo trabajé en cómo propagar una señal en un medio libre y empezó a surgir las fibras ópticas. Y entonces dije, eso es lo mío. Y me metí al asunto de fibras ópticas y así empecé. ¿Qué es como lo más complicado que se le presenta en la vida personal de un investigador? ¿Qué es como lo complicado? ¿Cómo se dedica a ser investigador? Lo más complicado en la vida personal. Bueno, eso es muy variable, ¿no? Seguramente, ¿cómo se llama? Han escuchado que una de las cosas que nos preocupa severamente en este mundo de la investigación es el SNI. El SNI es una beca que compensa de gran manera tu salario y que en ocasiones el SNI, o sea, sin el SNI no podríamos vivir, ¿no? Al menos vivir como vivimos. Ese interés por buscar la búsqueda del SNI y lograrlo lo más posible, porque al final del día el SNI, el número de SNI significa nada más un ingreso económico. Significa una estrellita, pero la estrellita es lo que en general. ¿Les podría explicar más específico qué es el SNI? El SNI es, nació, no tengo la fecha exacta cuando nació en el país, pero nació para compensar el salario tan bajo que tenían los investigadores, motivo por el cual muchos de ellos migraban a los Estados Unidos o cualquier otra parte. Entonces una manera de evitar la fuga de cerebros fue darle más dinero a los investigadores y así nació el SNI. Entonces el SNI tiene 4 niveles. Uno es como candidato, que es el primer peldaño, que dura creo que 2 años, y luego uno puede ir de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que es lo que cada uno de esos niveles tiene una beca, un monto económico, y se basa fundamentalmente en la productividad científica de cada uno, y así uno puede ir avanzando. Eso puede llevar mucho tiempo, poco tiempo, depende de cada quien, o puede nunca ocurrir. Hay gente que se queda en el nivel 1, cualquiera de los niveles, ¿no? Por la razón que sea. Entonces básicamente es una motivación para tener un salario más.
pero eso te obliga a desarrollar ciertas cosas para que puedas alcanzar esos niveles. Y si uno tiene la ambición, pues uno dice, yo, si me piden que yo gradúe 20,000 estudiantes para hacer nivel 1000, pues gradúo 20,000 para que tenga con ese nivel, ¿no? Y tenga la beca. Entonces eso, de alguna manera, y esto es una apreciación muy personal, puede variar de persona a persona, pues nos obliga a hacer cosas. Y una de ellas, que en mi caso personal me obligó, yo quería lograrlo, me obligó a entregarle muchas horas para tener una productividad rápida, graduar estudiantes y todo, y lograr tener la beca del Estado. Personalmente, ese número de horas que uno tiene que entregar te afecta a tu manera personal, porque de repente no te das cuenta, pero estás tan metido en el trabajo que empiezas a dejar otras cosas a un lado, y esas cosas que vas dejando al rato te pueden costar. Entonces yo creo que en mi opinión personal, lo más difícil que uno tiene que enfrentar es la distribución de los tiempos, de manera que puedas cumplir muy bien tu trabajo sin que afecte tu vida personal, tu vida privada, ¿no? Lo que sí es cierto, y ustedes seguramente lo han visto aquí, estos esquemas de estudio son esquemas que 8 horas no son suficientes, necesitas entregar más para darle. En este mundo que hemos elegido vivir, hay que ser el número uno. Y para ser el número uno, le tienes que entregar mucho tiempo, mucho más que le entrega un número estándar. Sobre el proyecto de egresos para la Nación 2014. Y parece que se le hace una reducción a los fondos dirigidos para investigación científica, maestrías, educación superior. O sea, sí tenemos que tratar de ser los mejores, sí, pero si no nos involucramos en la dinámica social, pues nos vamos a quedar sin esos apoyos. Si no luchamos, y también estudiar, ser los mejores, pero también luchar para que el gobierno no recorte la educación pública. De hecho, hasta donde yo sé, y no conozco todavía bien cómo viene la distribución de recursos para el 2014, se lo sé en general, pero sí les puedo decir que este año, por ejemplo, el Estado ha destinado mucho más recursos a todo lo que es educación, y hay un incremento, si no recuerdo mal, alrededor del 14%, alguna cosa así, en lo que es educación, todo el sistema completo para el 2014. La distribución es un poco diferente y ahí tiene mucho que ver, seguramente todos hemos escuchado, el CONACYT ha recibido más dinero. CONACYT maneja el asunto de ciencia y tecnología en el país, pero no lo es todo. El dinero que maneja CONACYT es uno independiente al que le llega a las universidades. Las universidades tienen un rol ahí donde tienen que enfrentar y resolver los problemas educativos, en donde tienen, me parece a mí, una menor obligación en cuanto a la investigación, o no todas las universidades se han logrado enrolar en la investigación. En ese sentido, si uno ve cómo viene el dinero para CONACYT, uno lo que observa es que hay una reducción en los montos para hacer investigación básica, pero el incremento total sí existe, pero se distribuye en otros rubros que tienen que ver, uno, con generar proyectos que estén vinculados con la industria, que tienen que ver con el aspecto social que funciona. Yo soy investigador y yo hago física básica, pero sí me queda muy claro que nos gusta hacer esa física fundamental, pero esa física fundamental que sí se debe de hacer, no necesariamente resuelve los problemas en nuestro entorno social. Entonces creo que en esa parte que tú mencionas, que me parece increíblemente importante, sí tenemos que tener cuidado, sí tenemos que conectar nuestro quehacer con resolver los problemas sociales, porque de otra manera no la vamos a hacer. Si han escuchado el discurso presidencial, vamos a llegar, ahora sí van a ser real el 1%. Yo conozco de cerca una propuesta que hay de cómo llegar a ese 1%, y parece ser que está firme porque están ocurriendo los primeros pasos. Pero para que se llegue a ese monto de dinero, el país no tiene ese dinero para lograrlo. La única manera de poderlo obtener es que la industria aporte dinero. Y una manera como el Estado está obligando a que la industria aporte dinero es dirigiendo más dinero CONACYT hacia proyectos conectados con él. Hay un esquema que se llama apoyos para programa de estímulos a la innovación, en donde las empresas meten un proyecto y el 25%, bueno, del 100% del costo del proyecto
Si la empresa está asociada con una universidad o un centro de investigación, la empresa de ese 100% únicamente aporta el 25%, o sea, el 75% es financiado por la empresa. Ese 25% es la contribución de cada una de las empresas y esa sería la aportación que se requiere para que se logre los números globales del CONACYT. Es decir, si bien es cierto que sí hay una redistribución en la asignación del dinero, sí hay más dinero, pero está más orientado ahora para desarrollar proyectos que estén vinculados con las empresas o con el entorno social. Ese sí es un mensaje que yo creo que sí todos tenemos que ver. La física, y creo que todos nos queda claro, sí es importante, la física fundamental, hay que hacerla, pero la vinculación con la industria definitivamente no la podemos hacer. ¿Y más tiene alguna pregunta? Bueno, ya que tocaron ese tema, vamos a saltarnos dos preguntas y nos vamos a centrar en la siguiente, que es exactamente lo que estaba preguntando ahorita, la interacción o la relación que tiene que haber entre la ciencia, la industria y la creación de nuevas empresas. ¿Cuál es su punto de vista en cuanto a ese tema? Miren, como les mencionaba, yo hago física, a mí me gusta hacer las propiedades básicas, ¿no? De esto de los nanomateriales, cómo se genera, cómo se transporta de carga, qué le pasa a un electrón, cómo puede generar corriente eléctrica o cómo puede generar luz y demás. Y eso está padrísimo. Y realmente les puedo decir que la investigación que hacemos en particular en estas dimensiones está muy bien ubicada. Si no justo en el top, podemos decir que estamos en el bloque, en la parte baja del bloque principal. Pero hay una cosa que yo creo que se tiene que tener cuidado. Hay un discurso que disocia a la investigación de la industria o de la aplicación. Y yo creo que es un discurso equivocado. Eso también es una apreciación personal que en este momento que me toca a mí dirigir a la institución, pues obviamente marca cómo me gustaría que fueran las cosas, pero miren, ¿cuál es el origen o cuál es el objeto de hacer investigación? ¿Acaso cuando uno está haciendo una investigación no está pensada para resolver algo? Siempre tiene una razón de ser, no es nada más hacer investigación porque hoy me levanté de este humor y hoy voy a hacer esta investigación. Yo creo que no. Yo creo que cuando nos involucramos en un esquema de trabajo, siempre pensamos, vamos a hacer esto porque creo que debemos de buscar esta respuesta. Algunos buscan el origen del universo, que también es válido. Y si bien es cierto, uno puede ver todos los experimentos que se han hecho en los aceleradores de partículas, han generado una gran cantidad de tecnología, que es mucha de la tecnología que usamos diariamente. Los programas espaciales han generado tecnología que usamos al día a día. Entonces, esa ciencia fundamental que nos permite entender el origen, hay que hacerla. Pero si se dan cuenta, aún por muy fundamental que sea, siempre está orientada a resolver algo, a conquistar una respuesta. Y lo que tenemos que preguntarnos es, a ver, yo hago una investigación, ¿qué respuesta o qué pregunta estoy respondiendo? Siempre que tenemos una respuesta, tiene un fin lo que hacemos. No todo es fundamental. Pero si hoy vamos al laboratorio y hacemos un experimento para ver si la comunicación puede ser más rápido, más segura, tiene un fin. Hay un objetivo claro de por qué queremos que sea más seguro. Si ese es el caso, cuando hacemos comunicación segura y todo eso, entonces estamos pensando en que alguien va a salir beneficiado. Estamos haciendo un proyecto dirigido. Siempre que hacemos una investigación, siempre estamos buscando responder a algo. La cuestión es a qué pregunta queremos responder. Aquí en el área, por ejemplo, hay una industria electrónica importante. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de hacer, no sé, voy a poner un ejemplo nada más. Hay investigación alrededor de la industria automotriz que está en Guanajuato, o deberíamos de hacer industria electrónica que está aquí en Guanajuato. No es extremo, pero lo que quiero marcar es de que a lo mejor tenemos que responder al entorno. Las preguntas que tenemos que responder deben estar contenidas en el entorno, pero no necesariamente. Pero lo que yo les quiero transmitir es de que siempre lo que hacemos es para responder a algo. Nada más tenemos que preguntarnos a qué queremos responder. Al origen del universo está bien. Be happy. Cualquier cosa, pero hay que hacerlo bien. Y si queremos responder a algo más estándar, más palpable, entonces lo tenemos que dirigir
Yo creo que uno de los problemas que tenemos, y eso es una apreciación personal, es que la investigación que hacemos no necesariamente la dirigimos, y ese es el problema. No es la separación entre la ciencia y la aplicación. Yo creo que más bien es una falta de enfoque. Nos despertamos en un día, se me ocurre este experimento, voy al laboratorio, hago el experimento, tengo el resultado, escribo un artículo, publico y soy feliz. Eso no responde a algo. Eso es vivir al día a día, es hacer un experimento, publicar un artículo. ¿Y eso qué resuelve? Yo creo que no resuelve nada. Es diferente llegar un día y decir, bueno, en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrar una hoja artificial para conectar la luz solar, generar hidrógeno y resolver el problema de energía. Eso está padre. Voy al laboratorio, hago el experimento y no me sale. Vuelvo a ir y no me sale. Iré 1000 veces y a lo mejor en la 1001 me saldrá, pero estoy intentando resolver algo. Esa es la diferencia. En nuestro caso, en el CIO, nuestro programa de doctorado, dice el programa de doctorado es bla bla bla, y para graduarse tienes que publicar 2 artículos. Y adivinen qué es lo que pasa. En la mayoría de los casos, ¿cuál es el problema a resolver? Publicar 2 artículos. Y está equivocado. El problema a resolver no es publicar los artículos o 10.000 artículos o lo que sea. El problema es aprender a hacer investigación orientada. Porque si no aprendemos a hacer investigación orientada, lo que vamos a estar haciendo es resolver el problema inmediato, pararme, hacer un experimento, tener el resultado y publicar. Eso es una cosa que yo creo que tenemos que tener cuidado. Hay que apostarle a algo, apostémosle a lo que quieran. Pero hay que apostarle. Yo soy de las gente que piensa, decide qué quieres hacer. Y lo que elijas hacer, hazlo con toda la pasión que tengas. Y eso es lo que verdaderamente da resultado. A medias tintas que no tenemos que llegar. Entonces, yo creo que no hay una separación realmente. Lo que nos está pasando es que no nos atrevemos, tenemos muchos estigmas. Y el otro asunto que también tiene que ver es que la realidad es de que el usuario demanda, los tiempos del usuario no son los tiempos del científico. El científico va, se toma su café, tiene una vida bastante suave, pero cuando estás con la industria, el resultado es para ayer. Y hoy día con la competencia, el resultado es para ayer. Y cada vez te exigen. Entonces yo cuando voy con mis estudiantes les digo, oye, dame el resultado que debiste haber obtenido hace 2 días. Porque hoy me tienes que tener otro. Es muy demandante y eso es donde me refiero, que uno tiene que entregarle mucho. Entonces, jóvenes, yo creo que verdaderamente lo creo, así ha funcionado en otros lugares y les ha funcionado bien, y me parece que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en qué es lo que tenemos que hacer. No hay disyunción, lo que tenemos que hacer es hacer buena investigación. Si hacemos buena investigación, créanme, lo único que va a ocurrir es terminar en una muy buena aplicación. Si hacemos un refrito, no pasa nada. Un refrito nada más en el mejor de los casos te va a dar un buen artículo y punto. ¿Sí? Entonces hay que apostarle a algo, hay que tener imaginación. Siempre se nos ocurre, en México tenemos mucha imaginación y hay que creer. Si a mí se me ocurre una cosa, hay que creer, hay que creernos y pensar que sí lo podemos hacer, no tenemos ninguna limitación. Yo he conocido en México laboratorios increíblemente eficaces y he tenido oportunidad de conocer laboratorios en el extranjero increíblemente vacíos. Y lo que se logra en uno y en otro, dices, ¿cómo es posible? Yo tengo el mejor láser y no puedo producir nada, este parte tiene nada y puede producir mucho. Depende del compromiso de cada uno, de lo que diga y de la pasión. Entonces, no hay separación, creo yo que debemos de hacerlo. El país, los distritos, se va a ver muy nacionalista y demás, pero créanme, los otros países así lo han logrado. La economía está increíblemente soportada por el desarrollo de tecnología. Si nosotros no hacemos desarrollo de tecnología, no lo vamos a lograr. Y le vamos a poder echar toda la vida la culpa a los políticos, pero los políticos no lo van a resolver. El presidente, yo creo, no creo que tenga mucha idea de cómo dominar la tecnología en la industria automotriz. No lo sabe, ni tiene por qué saberlo. Pero nosotros sí. Nosotros estamos en este medio y seguramente aquí saben ustedes cómo darle liderazgo para que HP no se vaya de Guadalajara. Eso sí nos pega. Pues cuando nosotros le damos el discurso y le decimos, presidente tiene que hacer esto para que la economía funcione, está bien. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para que
Creo que tenemos una contribución. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, bueno, el punto es muy válido, ¿no? O sea, no es lo mismo ser un técnico, bueno, en el sentido de estar junto a alguien y que alguien te diga qué hacer, es muy fácil. Este tiene que ver con lo primero que yo les decía, miren, si tú estás trabajando con alguien y estás esperando que te diga qué hacer, eso es estar feliz, ¿no? Si tú te dices, mira, mueve el vaso, lo mueves, claro, no es tu culpa. No es tu culpa. Y hay que tener mucho cuidado porque en la investigación, efectivamente, yo creo que hay muchos miedos. Y uno de esos miedos es esa parte, sí, y si muevo el vaso y no funciona, da temor. Y sí, pues a todos nos pasó. Yo personalmente les puedo decir que cuando yo me gradué, yo metí mi primer proyecto a ciencia básica y escribí un proyecto que en mi opinión era el mejor proyecto que había. No podía haber otro mejor. Y yo les hacía una propuesta para producir fibra óptica especial a precios increíblemente bajos. Y el CIO es el único que tiene la capacidad para poder producir torres para tirar y cuando me lo rechazaron, yo les decía, están locos, ¿qué quieren? O sea, ¿cómo pueden rechazar este proyecto estando tan bueno? Y me frustré. Yo dije, ¿saben qué? Si de esto se trata este asunto, mejor nos vemos, me voy a volver teórico, una computadora, modelo, que modelen, no lo minimizo, pero no necesito más que mi computadora y ya está. Te da miedo, pero de nuevo tienes que tomar tu decisión, ¿qué es lo que quieres de ti? Yo siempre tuve muy claro, yo quiero lograrlo, yo creo que puedo aportar y en lugar de convertirme a la parte teórica, yo no, lo volví a intentar. Y tuve que dar 2 vueltas para lograrlo. Después de eso entendí, ¿sabes qué? La razón por lo que te rechazan o te aprueban un proyecto muchas veces ni siquiera tiene que ver con la candidata. Tiene que ver muchas circunstancias, aquí y en Chile. Entonces sí te da miedo, claro que sí te da miedo, pero eso es lo que hace la gente. No todos se convierten en investigadores independientes. Muchos van a la industria porque les dicen qué hacer, otros pocos van a la industria porque ahí deciden las cosas nuevas. Pero bueno, si yo creo que hay espacio para todos, algunos cuantos logran ser independientes, no todos lo logran. Y ese es uno de los problemas que creo yo tenemos en muchos investigadores que no logramos ser independientes, somos uno más en la estadística. Algunos cuantos logran ser independientes y eso se convierten en los polos, ¿no? Que dicen, ahí mueven las cosas. Se convierten en atractores que van generando líneas, que luego marcan de qué lado queremos estar. Da mucho miedo, créanme, da mucho miedo, pero imagínense, ¿cuál es el peor escenario? Yo así lo puse, a ver, ¿qué puede pasar? Ya no, ¿por qué puede pasar? Que me equivoque y todo el mundo se burle de mí. Pues ni los conozco. Siempre puedo empezar, siempre puedo ir a otro lado. Y si lo logro, la otra parte del escenario es que si lo logro, entonces todos me van a reconocer. Y eso es la diferencia. ¿Qué quieres? ¿A dónde le quieres ir? Hay que apostarle, hay que creer. Y yo creo que en algún momento de tu vida pasa algo y en ese momento decides apostar. Es como el fútbol, te comprometes a jugar en un equipo y tienes que vivir. Si no te entregas, no vas a nada. Piensas que la calidad de tu proyecto no es que dependen de otras cosas de que te haces tu proyecto aparte de la clase. ¿Cuáles son esas cosas que te puedes enfrentar? En este esquema, y así ocurre en todos los países, hay una evaluación de los proyectos por pares. Yo mando un proyecto, hay una comisión, agarra el proyecto y lo distribuye para que otros lo evalúen.
y ellos opinan sobre el proyecto y luego hacen una recomendación que se le apoyo, que se le apoyo. Eso no lo controlas. Y puede ser una evaluación muy profesional a una evaluación nada profesional. Hay de todo y ocurre en todas partes. A eso me refiero de que, bueno, muchas veces puedes tener el mejor proyecto, pero si tienes le toca por suerte que alguien te evalúa y es tu competidor inmediato, pues patinar. Pero intereses económicos y políticos influyen mucho en la aceptación de tu proyecto. A mí me gustaría pensar que no, pero es, algo, realidad, pues. Es algo que no lo podría garantizar, ni por eso no tengo evidencia para ello. Pero mira, yo creo que ocurre a todos los niveles. Imagínate un esquema, olvídate del proyecto arriba, el proyecto de investigación abajo, pero cuando un grupo le toca decidir, decide en términos de qué, de las reglas que se ponen, parcialmente sí. Pero luego también hay otros intereses. Oye, es que es mi institución y no le tocó ningún proyecto. Y empieza, pueden ocurrir, no tengo evidencia que mira, sí ocurre. Pero pueden haber ese tipo de cosas, toda la comunidad lo sabemos, son los riesgos que nos tocan. Yo también evalúo, y no te puedo decir, ay, mira, no soy perfecto para nada. Pueden haber cosas. Entonces, ese riesgo es parte del riesgo que nosotros estamos acostumbrados a correr, que tenemos que acostumbrarnos a correr y vivir con ello. Reducir al máximo, el proyecto tiene que estar perfecto de entrada. Luego, superar todas estas barreras que se pudieron presentar. Ese es el mundo que ocurre en Estados Unidos. Lo que tengo entendido, usted es un físico experimental casi al 100%. Así es. ¿Aquí en México hay rivalidad entre el teórico y el experimental? No creo. No. Bueno, yo no lo creo. Hay una, yo diría más bien, hay una serie de palabras o de expresiones que decimos nada más para hacer una diferencia, pero yo no lo veo como una rivalidad, por el contrario, tiene razón, yo soy totalmente experimental y me asocio con teóricos para hacer la modelación. Es divertido decirle al teórico que está en el lado equivocado de la ciencia, pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Algunos experimentales tenemos que salvar el día. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Yo creo que es más bien una manera de expresar. Yo le tengo miedo. Yo le tengo muchísimo miedo a fracasar. Eso me aterra. En mi esquema, como yo les decía, miren, yo salí a los 13 años a estudiar. Estaba realmente muy chico y aprendí. No había otra opción. La otra opción para mí es regresar al pueblo, a la cultura, a la familia, no hay. Entonces, fíjate, nunca lo había pensado. Yo tengo en la oficina, compré un sticker de la NASA que dice failure is not an option. El fracaso aquí no es una opción. Siempre que recibo un estudiante, los llevo y mira, no les puedo dar uno a cada quien, pero diga, apréndete eso. Aquí no hay opción, no hay opción. A los 13 años, el fracaso para mí era regresar al pueblo. Y yo no podía permitirme eso. Entonces yo siempre he vivido con eso. Siempre estoy haciendo las cosas para no fracasar, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, pero al menos de mi lado yo hago todo lo posible para hacerlo. Entonces, lo que más me aterra es fracasar, cualquier cosa que yo necesite, ya sea el fútbol o cualquier cosa. Permítame. Entonces mi hijo siempre me pregunta que le tengo que dar una frase para la cual viva el resto de su vida. Mira, yo me gustan dos. Esta que les menciono de que el fracaso hay que no estar en el campo de visión. Y hay otra que me gusta que se llama, bueno, que dice algo así como, mire, tú solo no puedes hacer nada. Tú te levantas, haces tus cosas y no puedes ser más feliz. Pero tienes una limitación. Pero cuando te juntas con otro, quizás te alejen un poco, quizás porque tienes que pensar qué es lo que quieren los demás, cómo encajar con los demás.
Pero seguramente con la fortaleza de todos los que te juntas puedes llegar más lejos. Ese resumen. Solos podemos llegar más lejos, pero juntos podemos llegar más lejos. Ese miedo al fracaso le impide hacer cosas nuevas o lo motiva a experimentar. Eso es bueno. No, al contrario, me emociona porque ¿cómo sé que ya lo logré? No estoy seguro de haberlo logrado. Yo siempre digo, yo lo quiero lograr. Pero cuando yo digo lo quiero lograr, me refiero a que yo quiero ser el número uno. A lo mejor te van a ver tomando mal y todo, no sé, yo quiero ser el número uno. Gracias a veces soy el número uno. Yo soy el número uno. Dinero, una estrellita que tú cuando sales de México nadie sabe que es el día. Yo no sé si ya lo logré. Yo creo que he logrado cosas en mi vida, pero siempre me pregunto, ¿cómo ya? Digo, yo tengo 49 años, todavía me considero joven, pues tengo un buen trecho por recorrer y me digo, ya lo logré. Eso no, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? No, pues yo pienso que cada día tengo que hacer algo nuevo. No lo he logrado. Yo en mi cabeza está que he logrado cosas, pero no he logrado lo que quiero. Totalmente siempre estoy buscando que la cuestión es, yo no sé qué es lo que debo de lograr. Es todo el tiempo estoy haciendo cosas. Yo creo que ahí es una diferencia muy importante. O sea, tienes que intentar cosas nuevas. No puedes quedarte toda tu vida en una sola cosa. Yo aprendí yo hice el doctorado de uno de mis asesores es un ruso, todavía no está en el CIO, pero él decía, mira, si en 5 años inicias un proyecto y en 5 años no ves que haya una base sustantiva que te permita ver que vas a lograr algo, es hora de cambiar. Ya ahora lo he revisado muy bien y digo, efectivamente 5 años es un periodo de tiempo en donde tú puedes intentar algo, pero si no te sale, porque no tengas las condiciones, porque no era lo que esperabas, por la razón que sea, es hora de cambiar. No te puedes estancar mucho tiempo en algo, en un proyecto cualquiera que sea, porque entonces te vas a quedar estancado. Tienes que migrar a otra cosa. Explora. Estás 5 años, yo digo 5 años, pero puede ser un tiempo diferente. Estás un tiempo en una cosa, ganas cosas, aprendes mucho. Cuando te mueves a otra, te mueves, pero ya tienes un background diferente, mucho más rico. Cuando te mueves, yo les puedo decir, yo empecé haciendo fibra óptica. Yo me formé haciendo sensores de fibra óptica. Luego me moví a hacer láseres. Y luego me moví a hacer materiales. Y luego esos materiales se convirtió en nanomateriales. Y todo ese background que tengo, ahora agarro un nanomaterial y estoy pensando cómo lo voy a integrar en un sensor, en una fibra. Te hace, te enriquece. Hay otra cosa que yo creo que nos debería dar miedo, es que cuando uno está estudiando y logras tu doctorado, terminas, sales y consigues una posición y en México es relativamente fácil poder consigues una posición de trabajo y te conviertes en el investigador titular. Cuando te enfrentas y ahora qué hago. ¿Qué es lo que hacemos primero? Lo que hicimos en el doctorado. Si hicimos sensores de fibra óptica, empiezas haciendo sensores de fibra óptica. ¿Y sabes cuál es la peor? Que en mi opinión, yo lo veo, la peor parte es de que nos morimos haciendo lo mismo en el que nacimos. ¿Sí? Yo me gradué en 27, jamás peor. Pero te gradúas haciendo una cosa y te mueres haciendo lo mismo. Hacer toda tu vida lo mismo. Tienes que migrar, tienes que hacer más cosas, eso es lo que te interesa. Entonces, no hay que pararse esa es una cosa que nos debería dar. Muévanse, es muy importante, vayan, salgan, vean. Cada que dan un paso de frente pueden ir en la misma dirección, pero si dan un paso hacia el lado pueden ver más cosas que les va a permitir dar un mejor paso hacia el lado. Enriquecer la información que tienen los hace mejores. Entonces, ahí es una cosa que yo siempre he peleado y siempre he promovido. Si te gradúas haciendo patitos 1, muévete, haz gallinas 2 o alguna cosa así. Muévete. Nunca, no hay que morirse. Si se pudieran mover un asiento para acá para que no les peguen los ojos los que están en la orilla, estaría... ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, miren, esa pregunta es muy interesante y creo que puede ser de interés para todos. Todo lo que yo lo que han escuchado aquí, es real, vivo con ello, créanme. Y lo que acaba de preguntar Jorge, yo creo en que todo mundo se debe de mover después de cierto, tienen que hacer. Sí, ahorita me está tocando dirigirlo y recibimos estudiantes de todas partes. Yo estoy promoviendo un programa muy agresivo para que los estudiantes de todas las universidades en todo el país vayan y hagan estancias. Porque yo estoy convencido que tienen que tener una oportunidad de ver cosas diferentes. Yo visualizo, el CIO es un centro conocido. Y yo lo visualizo como una institución que tiene la obligación de crear la tecnología que le dé y le da fortaleza. Yo lo visualizo así y lo creo. Y en ese sentido hago cosas para que ocurra eso. Si queremos que el país tenga liderazgo tecnológico, tenemos que hacer que nuestros estudiantes en este momento se formen y sí se recreen. Y para ello necesitan ir a otros centros. El CIO es un centro que está muy bien equipado, se hace muy buena investigación. Y creo que ir, visitar, hacer una estancia en el verano y todo les puede dar una perspectiva diferente de las cosas. Entonces las oportunidades que hay son muchísimas. Estamos increíblemente abiertos para recibirlos. Pueden hacer estancias de verano soportadas por diferentes esquemas de becas, o pueden hacer una estancia soportada directamente por el CIO, o pueden acercarse a un investigador que seguramente nos va a recibir, o pueden acercarse a través de un investigador aquí en la universidad y que se asocie con alguien de allá. Siempre está bien. Tenemos 140 estudiantes en el programa de posgrado, pero tenemos otro tanto que están visitando todo el tiempo. Entonces hay muy buenas condiciones para que puedan visitar a la institución sin que tengan que convertirse en estudiantes del CIO. Esa es la parte más difícil. Siempre van a poder volver a entonces todas las facilidades para poder asistir a CIO, a una estancia. Disculpe, ¿y qué apoyos o actividades hacía desarrollar ahí en el CIO para un estudiante, digamos, de ingeniería? Fíjate que lo que nosotros hacemos es investigación. Entonces, nuestro quehacer fundamental es correr proyectos de investigación. Y las estancias están enfocadas para que los estudiantes, dependiendo del tiempo que puedan gastar en la institución, se asocien con algún profesor, algún investigador y participen en un proceso de investigación. Eso dependerá de los tiempos. Una persona que va un mes es un poco complicado que pueda desarrollar una investigación bien. Pero si vas 3 meses, se puede hacer diferente. 6 meses es ideal, 6 meses es una investigación bastante decente. Entonces es una cuestión de ponerse de acuerdo, cómo queremos, pero puede ser también una visita mucho más corta para conocer, ver, sentir un poco qué significa ese asunto de hacer investigación. Y bueno, los apoyos, bueno, eso también depende mucho de qué es lo que quieras hacer y quién te quiera soportar tanto allá como de dónde vienes. El mismo CIO tiene programas para apoyar. Acabamos de terminar un programa, bueno, aquí entiendo que fue gente de Guadalajara, el programa de los mejores promedios. Este año fue una semana en que los estudiantes estuvieron en el CIO conociendo los laboratorios. El próximo año, ese mismo programa de los mejores promedios lo vamos a hacer en el verano, pero un mes, para que los estudiantes puedan llegar y hagan ya algo de investigación. Pero nada más son los mejores promedios que estoy seguro que ustedes pueden. Es una competencia en todo el país, hay que aplicar y agarramos creo que 25 o 30. Pues hay esquemas y también nosotros participamos en la NUIS. La NUIS tiene esquemas de apoyo de beca para que los estudiantes puedan moverse de una universidad a otra. Entonces, y son becas muy buenas. Entonces hay muchos esquemas de apoyo. Bueno, ya tenemos la última pregunta, porque ya tenemos que finalizar el evento. ¿Nos puede hablar más sobre su área de investigación? Bueno, tomando en cuenta que hay de diferentes carreras, hay de informática, computación, electrónica, física. Bueno, miren, como les mencionaba, yo nací haciendo fibras ópticas, sensores de fibra óptica, láseres de fibra óptica. Y por ahí de
en el 99 yo hice una estancia postdoctoral para aprender a hacer materiales, porque quería fabricar fibra óptica. Aprendí, pero también aprendí que uno podía hacer unas cosas que eran polvo, y luego me enteré que había una nueva corriente que se llamaba nanociencia y nanotecnología. Entonces resulta que vi los polvos que hacíamos al microscopio, resultaba que tenían un tamaño nanométrico, y era el boom. Hay una cosa que sí les debo decir, miren, es muy importante tener las antenitas muy bien paradas, porque tienes que saber identificar por dónde va la ola. Yo tuve la fortuna de identificar la ola de las fibras ópticas, que subía la ola de las fibras ópticas. Pude identificar cuándo ya eso había pasado para mí. Identifiqué la nueva ola que era nanociencia y nanotecnología, la vi, esta es la ola, y ahí va. Miren, nanociencia y nanotecnología es una cosa muy rara, porque la nano, hacer nanomateriales o cosas así, no te resuelve nada per se. Lo que uno tiene que hacer es aprovechar las propiedades que tienen los nanomateriales, y para ello pues tienes que saber de muchas cosas. Básicamente lo que nosotros hacemos es estudiamos las propiedades ópticas de nanomateriales, básicamente cómo es el transporte de carga, para que genere luz o para que genere un flujo de corriente. Y de acuerdo con esas propiedades uno puede encontrar diferentes aplicaciones. Entonces, y ahí es donde empieza a ser muy interesante, porque resulta que, bueno, tú puedes hacer la física de cómo se transporta la carga y demás, y puede no pasar nada, pero el impacto que tiene en este momento, o como se visualiza, es muy grande. Tú puedes tener un nanomaterial que produce luz, y lo mismo puedes usarlo para producir un nanoláser, o puedes usarlo para transportar carga eléctrica y puedes generar una celda solar, pero también puedes usarlo eso para marcar una célula y detectar cáncer. Entonces esa diversidad de aplicaciones es lo que hace muy interesante. Entonces nanociencia y nanotecnología es su virtud, y yo creo que es una ola que todavía está empezando. De acuerdo a cómo se distribuye y cómo se visualiza, estamos todavía en la etapa de aprender a hacer materiales en forma controlada para controlar sus propiedades. Pero todavía apenas ya visualizamos por dónde van las aplicaciones, pero no lo hemos logrado, estamos viendo a llegar a una etapa todavía de dispositivos. Entonces esta ola se me hace que está bastante larga y parece que tiene mucho potencial. Entonces es un campo nuevo que ofrece muchas oportunidades. Yo estoy hablando de propiedades ópticas y pareciera que tuviera nada más que ver con luz, pero créanme, hay mucho trabajo que tienen para la gente que hace electrónica. Los nuevos dispositivos tienen que ver, son nanoestructurados. O sea, toda el nano iPod, hay un nano iPod que se llama así, no tiene que ver nada con nanotecnología. Pero la realidad es que los circuitos cada vez están bajando más en tamaño. Y actualmente tenemos ya muchas configuraciones que se resuelven en forma nanométrica. Entonces hay una gran actividad en esa área de investigación, en esa área de la parte electrónica, que desafortunadamente en México no lo estamos haciendo todavía porque no tenemos la infraestructura, pero en otros lugares eso es muy poderoso. Los nuevos dispositivos van a estar basados en sistemas nanoestructurados. La comunicación óptica que hacíamos por fibra, ahora podemos transmitir una señal óptica de un nanoalambre de 100 nanómetros de diámetro a otro nanoalambre de 100 nanómetros de diámetro. Estamos viendo cuando se pueden hacer cosas increíbles en todas las áreas. Estamos hablando de propiedades electrónicas en general, pero también impacta las propiedades mecánicas, que hay otro grupo de gente haciendo nuevos materiales más livianos con mejor resistencia mecánica y que hace estructuras más fáciles, más livianas. Entonces el área es muy amplia. No todo lo podemos hacer en México porque estamos limitados, pero realmente hay muchas oportunidades para ir a estudiar a Estados Unidos u otros países en donde la parte de aplicación electrónica es muy agresiva, y ojalá lo logremos algún día. La razón por la cual no hacemos eso no necesariamente pasa por el dinero. Sí es cierto que no tenemos tanto dinero, pero a veces no tenemos tantos recursos humanos para poder hacerlo. Entonces explórenlo, hay instituciones excelentes haciendo dispositivos electrónicos ya a nivel nanométrico que nos va a dar un salto diferente. Y podemos ver, yo les digo, miren, es una ola. Hemos visto pasar muchos trenes. Tenemos que preguntarnos, ¿queremos ver pasar otro tren o queremos subirnos a este tren? No le podemos echar la culpa a nadie, depende de nosotros. Los trenes los vemos y es cuestión nuestra si decidimos subirnos o verlo pasar. Luego, si lo vemos pasar,
luego no podemos decirle, Estado, tú tuviste la culpa porque no apoyaste esto, porque fue nuestra decisión. Ya cuando estemos ahí, veremos cómo lo resolvemos, pero yo creo que hay muchas posibilidades. Yo he conocido muchísima gente, mexicanos, estudiando en Estados Unidos con beca directa de las universidades, no con beca de CONACYT. Y actualmente el CONACYT tiene un programa súper agresivo para poner más estudiantes a que vayan a hacer los doctorados. Entonces, hay muchas oportunidades. Bueno, pues ya no hay tiempo para preguntas, entonces damos por finalizado el primer Coffee Science Nacional. Agradecemos la presencia del doctor Elder de la Rosa y pues denle un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, pues gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por haberme escuchado. No se espanten, créanselas, realmente nos las tenemos que creer. Nos han generado demasiadas dudas y yo creo que no hay razón para ello. Somos buenos, podemos ser mejores todavía. Depende de todos. Gracias por escucharme. En 5 minutos vamos a comenzar.